Amada iglesia, ¿por qué no me acompañas el día de hoy en la lectura de Efesios 6 que vamos a continuar? Pero antes quiero que me acompañes a orar. Señor, te damos gracias. ¿Qué seríamos sin ti? Señor, nos has dado todo. Nos has dado tu Hijo, nos has dado tu Santo Espíritu, nos has dado absolutamente todo lo que necesitamos. Entendiendo eso, Señor, en esta predicación queremos exaltar tu nombre, que tú seas el centro. Calla todo criterio de mi corazón, de mi mente, que no esté alineado a tu santo nombre, a tu palabra, Señor, y que sea de edificación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, dice Efesios 6, versículo 1, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción en el Señor. Versículo 5 dice, siervos, obedezcan a sus amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Creo que indiscutiblemente puedes llegar a pensar que todos estos pasajes se tratan de un manual de cómo ser un mejor padre, de cómo ser un mejor hijo, de cómo ser un mejor jefe, o tal vez de cómo dar resultados buenos como empleado. Pero quiero que sepas que estos pasajes van más allá. Van más allá porque están conectados con lo que Valle estuvo predicando la semana pasada. Y tiene todo que ver con la parte de someterse, del sometimiento. Dios nos está dejando ver en su palabra 3 esferas diferentes, pero un mismo principio, que es el someterse. Y no solo eso, sino que ese principio de someternos viene derivado de una consecuencia. Y la consecuencia es ser llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo para que entonces podamos someternos a Cristo y por consecuencia podamos someternos a cualquier tipo de autoridad. Hablándote un poquito del contexto que hemos estado viendo en Efesios, el apóstol Pablo nos ha venido mostrando cómo es que se ve una nueva vida en Cristo. ¿Qué es lo que Cristo ganó para con nosotros? Hemos hablado de las riquezas que hay de parte de Dios. Y llegando a Efesios 5, cuando se resalta este tema de la llenura del Espíritu Santo. Y cómo que es por esa llenura que nosotros podemos someternos. Y aquí el apóstol Pablo nos da luz con esta palabra someterse. Y esta palabra viene no nada más como una instrucción, sino viene desde un grado militar. Habla de la sujeción en ese tipo de autoridad. Es una palabra que debemos que tener resaltada durante esta predicación. Pero también Bay nos dio claridad en cómo es que se ve la autoridad y cómo es que el que lidera lo hace desde el amor a quien está liderando. Y también nos dio el ejemplo con el matrimonio de cómo la mujer, en este caso sumisa al esposo, lo hace desde el lado del respeto. Y vemos cómo Dios bendice esta relación. Este es el diseño de Dios. Por eso la idea central que me gustaría que apuntaras o que tuvieras en mente es: mi sumisión a Cristo produce relaciones saludables conforme al diseño de Dios. Mi sumisión a Cristo produce relaciones saludables conforme al diseño de Dios. Esto es algo que tenemos que tener por sentado. Cada vez que nosotros nos sometemos, obedecemos, nos alineamos al modelo de Dios, podemos descansar, entender que hay bendición en eso. En el siguiente pasaje vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos exhorta a vivir en sumisión a Cristo para poder reflejarlo entonces en cualquier tipo de relación de autoridad que tengamos
afuera. Y algo con lo que quiero empezar es dejar el principio claro de que solamente Dios es un Padre perfecto y que solamente Cristo es el Hijo perfecto. Así que, derivada de esa verdad, podemos decir que nosotros como hijos, como padres, no vamos a ser perfectos, pero podemos descansar en que Él lo es. Por eso, como primer punto, vamos a abordar el tema de la sumisión a Cristo, pero reflejado desde la obediencia y la honra a la autoridad. Nos dice en el versículo 1, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Y desde ahí el apóstol Pablo está dejando claro que no es en nuestras fuerzas, que es por esa llenura del Espíritu Santo, es en el Señor que nosotros vamos a obedecer a nuestros padres, que vamos a obedecer y poder sujetarnos porque nos estamos sujetando a Dios primeramente, nos estamos sujetando a Cristo y eso produce que sea sencillo el poder obedecer en el Espíritu a los padres, pero también a todo tipo de autoridad. Tenemos que entender que de ahí parte el que nosotros podamos someternos a las autoridades. El texto comienza dando esta instrucción directa a los hijos. Hijos, obedezcan. Y esto tiene que ver con una acción continua de estar obedeciendo, de permanecer obedientes. Investigué la palabra obedecer y viene de la raíz del griego hipakouro, que significa ponerse debajo y escuchar. ¿Para qué escuchar? Para poder obedecer de inmediato. Es interesante porque como hijos tenemos que aprender a escuchar a nuestros padres, pero también cuando estamos bajo algún tipo de autoridad, tenemos que aprender a escuchar. Cada vez que estamos bajo cierto tipo de autoridad, la cual fue impuesta por Dios, tenemos que ser sensibles a escuchar, que podamos escuchar para luego poder obedecer. Es este principio que está fusionado de cómo le gusta a Dios la obediencia, de cómo a Él le agrada la obediencia. Hay una frase que me gusta que dice, la obediencia es inmediata, completa y gozosa. Así es como debería de ser la obediencia. Pero eso también se ve reflejado cuando tenemos una relación con alguien subordinado, cuando nosotros somos algún tipo de autoridad. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que sin la ayuda, sin el poder del Espíritu Santo, sería prácticamente imposible poder obedecer en la forma en que Dios le agrada. Efesios 2, versículo 2 nos estaba recordando que antes éramos llamados hijos de desobediencia. Esa era nuestra naturaleza pecadora. Eso era quien éramos antes de Cristo. Llamados hijos de desobediencia, incapaces de hacer el bien por nuestras propias fuerzas. Pero ahora, con el Espíritu, en esta llenura del Espíritu que vemos en Efesios 5:18, es que nosotros tenemos la consecuencia de poder obedecer sin problema, primero a Dios, a Cristo, y con más razón a todas las autoridades aquí en la tierra. Por lo tanto, no podemos dejar de lado que no todo tipo de obediencia es buena y no todo tipo de obediencia agrada al Señor. Porque hay un tipo de obediencia que no viene de la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, sino que puede venir desde el temor a un jefe, que puede venir desde querer la aprobación de algún padre, que puede venir desde el miedo, la aprobación, la aceptación. Este tipo de obediencia, si bien está catalogada como obediencia, no es la que agrada al Señor. Pero si vivimos en constante sometimiento de nuestras vidas a Cristo, el resultado es poder nosotros obedecer a Dios como a Él le agrada. Es una consecuencia. Y esa consecuencia deriva en que podamos someternos a cualquier tipo de autoridad. Dios pide que obedezcamos y Él en su palabra lo dice. Obedezcan porque esto es justo. Y ojo, nosotros cuando estamos bajo autoridad, no se nos está pidiendo, no se nos está demandando
que nosotros evaluemos a la autoridad, si es buena, si es mala, si tiene buen o mal criterio. La palabra de Dios está diciendo, sométanse, obedezcan, y esto es justo. Así que tú y yo, cuando estamos en una posición de sumisión a Cristo y a las autoridades terrenales, podemos descansar en que eso es justo. Eso es lo que Dios nos está demandando. No nos va a pedir cuentas diciendo, ¿fuiste buen juez evaluando la autoridad? ¿Fuiste buen o mal juez evaluando a tus padres? No. La palabra dice que se nos está demandando obediencia y sujeción nada más. Honra a tu padre y a tu madre. Tiene que ver con el respeto, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Dios nos está diciendo, hay promesas, hay recompensas cuando tú te sujetas, cuando tú te sometes a mi diseño, al diseño que yo creé. Sabemos que es bueno, agradable y perfecto. Pero no solo los hijos deben de estar sujetos a los padres. También vemos cómo hay un llamado, una exhortación directa a los padres. En este ejemplo, siguiendo con esta línea, dice, ya que como autoridad para tener relaciones saludables con las personas que están bajo tu autoridad, también como autoridad debemos someternos a Cristo. No solamente es que mis hijos se someten a mí, no es que mis hijos me tienen que obedecer, no es que si tengo empleados, ellos tienen que someterse y hacer lo que yo les digo. También hay una instrucción para la parte de autoridad, para quien está en una posición de autoridad. Y reconociendo esto, tenemos que entender que la sumisión de los padres a Cristo, de los líderes a Cristo, lleva a que podamos criar, instruir en el Señor. Dice la palabra, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y más adelante, que creo que este es uno de los pasajes que muchos papás omiten, dice, y no provoquen a ira a sus hijos. Es muy fácil decirle a tus hijos, me tienes que obedecer, te tienes que sujetar, pero también hay una contraparte y hay una instrucción para la parte de autoridad. En este caso, para los padres, dice, no provoquen a ira a sus hijos. ¿Y cómo se puede ver el provocar a ira a las personas que están debajo cuando tú eres autoridad? Como ejemplo te puedo poner la comparación. ¿Qué pasa cuando comparamos a las personas que están bajo nuestra autoridad? Poner expectativas irreales en lugar de poder llevarlos a Cristo. El favoritismo, el disciplinar desde el enojo y no desde la misericordia, la gracia y el amor. No admitir nuestros errores cuando nos equivocamos, no escuchar las opiniones de ellos, humillar con acciones o palabras. Lo interesante es que cuando provocamos a ira a las personas que están bajo nuestra autoridad, no solo ellos se llenan de ira para con nosotros, ellos también pueden generar esa ira contra Dios, contra la máxima autoridad que es Dios. Y fíjense qué curioso, porque nosotros ponemos a veces esas cargas como autoridad en las personas, pero Dios no es así. Dios no nos pone cargas. Todo lo contrario, la palabra dice cómo Jesús nos da ese ejemplo de todo lo opuesto. Dejen sus cargas, denme sus cargas. Todos los que están trabajados, cansados, denme esas cargas y tomen mi yugo que es ligero. Dice la palabra, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. La palabra no menciona que tenemos que instruir, dirigir, amonestar desde nuestro criterio. ¿Desde dónde tenemos que hacerlo? Desde la palabra de Dios. Y eso nos lleva al punto de entonces, ¿qué? Tenemos que conocer la palabra de Dios. Si nosotros queremos instruir correctamente, dirigir correctamente, tenemos que hacerlo con un corazón sincero, anclado en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos da la autoridad para nosotros liderar. Padres, si queremos que los hijos escuchen la voz de Dios, tienes que enseñarle con ejemplos.
con la verdad en tu casa, en tu hogar. Por ejemplo, en casa, si la palabra dice que los esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia, ¿qué ejemplo de Cristo le estás dando a tus hijos en la forma que amas a tu esposa? ¿Qué ejemplo están viendo de tu persona como padre en cuanto a cómo amas a tu esposa? Que la palabra es bien clara. Esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia. ¿Qué ejemplo estamos transmitiendo a las mujeres? La palabra dice que deben de someterse a su esposo como cabeza. Y yo te pregunto, ¿le están dando el ejemplo a sus hijos, las mujeres, de ese modelo bíblico donde ellas se pueden someter? Y entonces, por ese ejemplo, porque es lo cotidiano, entonces al hijo le es fácil someterse a Dios, sujetarse a Cristo. Ahora te hablo a ti que estás en una posición de autoridad y que te pregunto, ¿qué le estás enseñando con tu ejemplo a las personas que están a tu cargo? Ellos tienen que ver que nosotros estamos sometidos a Dios, que primero, antes que nada, estamos sometidos a Dios. Ellos deben de aprender que su sumisión a Cristo produce relaciones saludables conforme al diseño de Dios. No sé si te ha pasado, pero a mí me pasaba demasiado esta situación que cuando una autoridad venía a mí a reclamarme algo o a exhortarme, confrontarme con algo, en lugar de estar escuchando a la autoridad, yo estaba ya pensando cómo salirme por la tangente, pero es que tú, en lugar de escuchar la amonestación, de recibirla, yo sometido a Cristo y por ende sometido a la autoridad terrenal, escuchando, listo para entender, para reconocer, para pedir perdón si es necesario. En lugar de eso, yo estaba preparando una respuesta de ataque. Difícilmente vamos a poder obedecer si no aprendemos a escuchar. Difícilmente vamos a poder obedecer si no hemos aprendido a escuchar antes. Porque obedecer no es parte de nuestra naturaleza y eso tenemos que saberlo. Por naturaleza, lo que sí se nos da es precisamente lo opuesto: desobedecer, manipular, mentir. En el ejemplo del hogar podemos ver cómo al instruir a los hijos en el modelo bíblico, ellos tienen que aprender que quien manda en la casa es mamá y papá. Ese es el orden de Dios. Porque lo más importante que puedes enseñarle a tus hijos o dejarles como herencia no es a que sepan hacer dinero, a que sepan hacer independientes, a que se sepan cocinar solos, es que ellos puedan aprender a seguir a Cristo. Que ellos puedan aprender a conocer cada vez más de Él y vivir toda su vida en sumisión a Cristo. Porque derivado de eso es que todas las relaciones en su vida van a estar en armonía, van a ser unas relaciones saludables. Va a estar constantemente reflejando el modelo de Dios, el cómo está sometido a su autoridad máxima, que es Dios, a Cristo, y que cualquier tipo de autoridad terrenal no es ningún problema someternos. Hijos, aprendan a obedecer a la primera. Creo que hay ocasiones en que los padres sí se equivocan, su criterio en esa situación no fue el mejor, pero el consejo que quiero darte es que puedas obedecer a la primera y tal vez después de obedecer poder hablar con tu papá, con tu mamá y explicarle cuál es tu opinión, tu punto de vista. Pero primero obedecer, atender la llamada. Porque mi sumisión a Cristo produce relaciones saludables. Ese es el diseño de Dios. Y esto se refleja también no solamente en la familia, sino también en la parte laboral. El Evangelio me enseña que yo como cristiano no solamente es necesario que me someta a mis padres, sino que porque estoy sometido a Cristo y estoy lleno del Espíritu Santo, en mi trabajo, en el lugar que yo estoy trabajando, yo me tengo que someter a todas mis autoridades. Por eso la sumisión a Cristo también se refleja, además de la obediencia y de honrar a las autoridades, en el servicio. Dice versículo 5, siervos, obedezcan a sus amos en la tierra. Aquí vemos nuevamente esa palabra del principio de obediencia, de obedecer. Así que si tú no enseñaste a tus hijos a poder someterse, a escuchar y obedecer,
difícilmente cuando lleguen a un trabajo van a poder hacerlo con su líder, con su jefe. Vemos cómo se ve la obediencia de un siervo. Dice la palabra que tenemos que servir con temor y temblor. Y esto hace alusión a que tenemos que obedecer con ese respeto a nuestras autoridades, ser responsables. Pero no solo dice con temor y temblor, sino dice con la sinceridad de su corazón como a Cristo. Tenemos que someternos a nuestros empleadores, a quien está a cargo de a nuestros jefes, y no nada más hacer lo que digan, sino que podemos someternos, estar gozosos, estar con un corazón sincero. No solamente como si fuera mi jefe y estoy ocultando o no estoy viendo todos sus errores, sino como si ese jefe fuera Cristo mismo. Como si me estuviera sujetando en el trabajo a Cristo mismo. Esa es la idea. Quiero preguntarte, si Cristo fuera esta autoridad en tu trabajo, si Él fuera en tu jefe, ¿cómo se vería tu excelencia laboral? ¿Cómo sería tu rendimiento? ¿Cómo sería tu desempeño? Si Cristo fuera el que te emplea en tu trabajo, ¿qué le darías? ¿Cómo trabajarías? Porque alguien que siempre juzgó la autoridad de sus padres va a estar cuestionando constantemente también la autoridad laboral. No dudo que también cuestione la autoridad de Cristo en su vida. Pero para un verdadero creyente, la meta en el trabajo siempre será glorificar a Dios con nuestro testimonio. Dice el versículo 6, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Me acuerdo que en Instagram vi un video que decía, ¿cómo ser más productivo en el trabajo? Y decía, simplemente ponte a caminar rápido de un lado a otro, y si llevas papeles en la mano, mejor. ¿Y cuántas veces nosotros no hacemos eso en el trabajo? Tal vez no andamos corriendo en el trabajo para que vea el jefe que estamos trabajando, pero sabemos que porque nosotros no rendimos cuentas primero a una autoridad terrenal, sino primero a Dios, es que nuestro trabajo debe ser excelente. Un siervo de Cristo es diferente, porque la palabra de Dios nos lleva a servir, a trabajar. Y no solo servir y trabajar, sino con integridad, sabiendo que aunque mis jefes no me vean, tengo un Dios que todo lo ve. ¿Cómo está el área de integridad en nuestros trabajos? ¿Solamente trabajamos cuando sabemos que el jefe está cerca? Nosotros como creyentes verdaderos no solamente trabajamos por dinero, por ascensos, recompensas, por la aprobación de un jefe, sino que porque estamos sometidos a Cristo, podemos reflejar en ese trabajo la llenura y el fruto del Espíritu Santo, la excelencia de Dios, la humildad y la mansedumbre de Cristo. Vemos que hay una recompensa cuando nos sometemos a Cristo y podemos servir con una voluntad de corazón y con excelencia. Dice, sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Así que esto desplaza cualquier criterio de juicio que tengamos en contra de nuestro jefe, de cómo se nos trata en el trabajo, de incluso si nuestro entorno laboral está en tinieblas completamente. Eso no es un argumento para que nosotros no podamos siempre dar la milla extra, para que nosotros no podamos ser luz, porque nosotros estamos descansando en que nosotros no lo hacemos para el hombre, sino que todo lo hacemos como para Dios, con esa excelencia, sabiendo que va a haber una recompensa. Haya o no haya recompensa terrenal, sabemos que hay una recompensa de parte de Dios. Y lo mejor que te puedo decir es que esa recompensa no se desvanece. No está anclado en lo terrenal. Esa recompensa viene de poder someternos a Cristo y hacer la voluntad de Dios. A la luz de todo esto que te estoy comentando, ¿cómo sería tu día laboral mañana? ¿Cómo vas a estar en esas relaciones, en esas esferas de sumisión con las personas que están a cargo tuyo, que están arriba de ti, con tus padres? Esta actitud no solamente se limita a las personas que están en posición de siervo, de empleados,
sino que también hay una exhortación para los amos. Y dice, ustedes amos hagan lo mismo con sus siervos. O sea que también el amo tiene que hacer lo mismo que los siervos, servir de buena voluntad. Tú como jefe, como patrón, ¿te estás preocupando por la vida de tus empleados? ¿Estás amándolos desde tu posición de liderazgo? Tenemos que ser ejemplo cuando estamos en esas posiciones de autoridad. Dice, y dejen las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Quiero que recuerdes que el modelo bíblico de Dios para la sumisión, para someternos, está en que como líderes podamos amar, podamos liderar desde el amor. Y que si estamos en la posición de ser sumisos, de estar bajo autoridad, podamos incuestionablemente respetar a las autoridades. Esto es un reflejo que, como te mencioné hace un rato, no es algo natural en nosotros. Es la llenura del Espíritu Santo. Es lo que nos permite poder someternos a Dios y de ahí deriva todo. La meta como director, como emprendedor, como jefe no es hacer más dinero, no es cumplir las metas y los objetivos, porque primero antes que eso está el glorificar a Dios con tu empresa. Eso es principal. Eso es algo que se va a poder dar si estás sometido a Cristo. Lo mejor es que cuando nosotros estamos sometidos a Cristo, ¿a quién creen que estamos reflejando? A Cristo mismo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que al someterme a Cristo produzca relaciones saludables conforme al diseño de Dios. Si te ha puesto Dios en este momento en una posición de autoridad, quiero que recuerdes que eso no es por ti. A Dios le plació ponerte ahí. No es por tus logros, no es por tus méritos, es porque Dios exalta al que quiere, porque Dios humilla al que quiere. No olvides que todo, absolutamente todo proviene de Dios. Y aún así, si has llegado a un punto máximo donde eres la autoridad total en tu empresa, en tu negocio, no olvides que tienes un amo y este es Cristo. Así terrenalmente no hay nadie arriba tuyo. Recordemos que Cristo es nuestro amo. Eso nos pone automáticamente en una posición de humildad. Fíjense cómo el perfecto diseño de Dios pone a las relaciones en una situación saludable. Ambas partes, autoridad y subordinado, tienen la oportunidad de que cada quien en esa función que Dios te ha puesto y en la cual muchos estamos en varias, como hijos, como padres, como empleados, como empleadores, es una oportunidad de reflejar a Cristo. Si tu vida está dominada por el Espíritu y sometida a Cristo, vas a poder ser un buen hijo, vas a poder ser un buen padre, vas a poder ser un buen empleado y vas a ser un jefe excelente. Amada iglesia, si quieres que la relación con tu esposa, con tu esposo, funcione correctamente, o que tu relación con tus hijos o con tus padres sea restaurada, y que las relaciones en tu trabajo sean de bendición, que puedan ser de luz para todas las personas, no podemos salirnos del diseño original de Dios. Tenemos que someternos a Cristo, llevar cautivo nuestro corazón, llevar cautivo nuestros pensamientos, someternos a Cristo por medio del Espíritu, para que con esa sinceridad de corazón podamos anhelar cada día estar haciendo la voluntad de Dios. Y si tú a lo largo de esta predicación te has dado cuenta que has estado liderando desde una posición incorrecta, sin someterte a Cristo, si has estado tal vez liderando desde la imposición o enseñoreándote, quiero que juntos podamos entregarlo a Dios, poder someternos a Cristo y dejar que el Espíritu Santo, esa llenura, empiece a obrar en nuestras vidas. Y también, si en el otro sentido, tú que estás como hijo, como empleado, desde una posición de sumisión, si te has dado cuenta que no has respetado la autoridad,
que a escondidas te burlas de las autoridades, que simplemente obedeces por miedo a perder tu empleo, o te sujetas por esa imposición y no respetas esa autoridad. También te invito a que podamos refugiarnos en Cristo, descansar de que nos sometemos a Él y que el fruto del Espíritu pueda ser el que actúe en pro de esas autoridades que están arriba nuestro. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Señor, queremos pedirte perdón por todas las veces que hemos liderado o que no nos hemos sujetado, Señor, que no nos hemos alineado al modelo bíblico que tú nos has dejado ahorita en esta sección, en esta parte de Efesios, donde tú nos dices que la sumisión viene desde estar sometidos a ti, desde estar sometidos a tu Hijo Jesucristo. Que el poder someternos a esas autoridades está totalmente ligado a la llenura de tu Santo Espíritu, para que podamos hacerlo de una forma que te agrade por completo a ti. Señor, nos ponemos en tus manos para que tú nos enseñes a liderar. Nos ponemos en tus manos para que aprendamos a someternos y que con eso podamos darte la gloria a ti, que con eso podamos exaltar tu nombre, Dios, reflejar que eres un Dios perfecto, un Padre bueno, que tu voluntad es lo mejor que puede existir y que podamos descansar en eso. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.